Me voy a referir ahora a qué no es educación virtual. Evidentemente es lo que no cumple cualquiera de las 4 características que la definen: libertad de tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje, así como la alternatividad de estilos de aprendizaje. Voy a llamar la educación en tiempos de pandemia al hecho de haber enviado a los niños a la casa a estudiar. Inicialmente la llamaron educación virtual. No es educación virtual, no fue educación virtual. Por eso me voy a referir a ese evento en este video. No es educación virtual porque cumplía una sola característica: multiplicidad de espacios, pero no había libertad de tiempo ni ritmo de aprendizaje y no tenía estilos de aprendizaje, solamente el del docente. Importante, nadie estaba obligado a saber hacer educación en tiempos de pandemia. No había habido una pandemia en el planeta antes. Lo mejor hubiera sido decir: se van para la casa. Entre tanto nos preparamos. Así lo propusimos desde el centro del pensamiento. Por ejemplo, Europa, casi en su totalidad, mandó los niños a la casa. China puso 7.500 megaservidores de contenido educativo y creó una red de conectividad, una red de telecomunicaciones dedicada exclusivamente a la educación. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Pues tenemos una red de telecomunicaciones que funciona para telefonía y que en la pandemia está funcionando para teletrabajo y está funcionando para educación virtual. Eso genera ruido en el aprendizaje, esa lentitud de las telecomunicaciones. Si yo estoy estudiando y la conexión se cae y se vuelve lenta y se congela, eso genera ruido en el aprendizaje. Un niño, un estudiante, así sea universitario, le pasa 1, 2, a la tercera vez ya pierde, se desconcentra. Hay ruido en el aprendizaje. 2 semanas después de haber enviado a los niños a la casa, cuando el proceso no funcionaba, le cambiaron el nombre, lo llamaron educación remota. Pero fue eso, un cambio de nombre. No cambiaron los contenidos, no cambió la metodología, no cambiaron los procedimientos. Cambiaron el nombre a uno que no existía. Se buscaba educación remota y no existía. Pero el punto no es que no fuera educación virtual ni que no se estuviera haciendo educación remota. Era que no se estaba haciendo educación. No era educación. ¿Por qué? ¿Por qué no era educación? Porque el medio ambiente no era pedagógico. El niño no estaba en un ambiente pedagógico. ¿Por qué no era pedagógico? Porque había terror de la pandemia. Mucho terror. El planeta en ese momento era un escenario de terror. Podemos decirlo que se globalizó el terror. Pero además nos obligó a vivir en confinamiento. Los reality shows lo muestran. En confinamiento hay muchos problemas de convivencia. Y eso estaba pasando con nuestros niños. Puedo decirlo por experiencia propia. En el centro del pensamiento hay personas de alto nivel científico y tecnológico. Estábamos asustados. Estábamos viendo lo que estaba pasando en España, en Italia, en Francia, 1.200 muertos diarios. Hoy en día sabemos que eso se controló, se bajó. En ese momento era bien complicado. Entonces había dos problemas en ese momento de la pandemia. Había ruido en el aprendizaje por un sistema de telecomunicaciones colapsado y el medio ambiente no era propicio, era de pánico y una convivencia muy compleja. ¿Cómo está en este momento la educación en tiempos de pandemia? Voy a explicar cómo lo van a llamar en Colombia ahora en agosto. Lo vayan a llamar educación en casa. Ya no es virtual, ya no es remota, ahora es educación en casa. Otro nombre, entre otras cosas, otro nombre errado. Si van a buscar educación en casa no lo van a encontrar en ninguna parte. El escenario es más propicio.
Ya no hay tanto confinamiento, hay libertad de salir. Ya no hay el terror inicial que había en la pandemia. Pero la educación en casa sigue teniendo las mismas falencias de la educación remota y de la educación virtual. Primera, falta de personal con personalidad cibersocial. Ni los docentes ni los estudiantes tienen todos personalidad cibersocial. Falta de contenido. No hay contenido para hacer educación virtual desde la casa. Falta de plataformas. No hay plataformas de interactividad propicias para hacer educación virtual desde la casa. A las tres escenarios, falta de personalidad cibersocial, falta de contenido y falta de personalidad, me referiré en los próximos videos. Gracias.